Buenas tardes. En la columna de hoy vamos a ver por qué hay inflación en Argentina. Ante la difusión del índice de inflación mensual de abril, que prueba que la escalada inflacionaria pulveriza los salarios, el presidente Alberto Fernández dijo que la inflación era psicológica, que estaba en la cabeza de la gente. Hace unos meses, el mismo gobierno también dijo que la inflación era producto del aumento de los precios internacionales debido a la guerra en Ucrania y a la sequía histórica. Los liberales dicen que todo es culpa de la emisión monetaria, y la izquierda, por su lado, explica la suba inflacionaria por la acción de los empresarios que especulan y remarcan precios para de esta manera tomar ganancias. Pues bien, todos están equivocados. Veamos. En primer lugar, creo que cualquiera que vaya al supermercado sabe que la inflación no es un fenómeno psicológico, sino algo más bien concreto. En segunda, si la inflación local fuera producto de la guerra en Ucrania, sería interesante que el gobierno nacional pudiera explicar por qué la inflación a escala mundial, al contrario de lo que pasa en Argentina, tiende a bajar luego del alza que vimos en 2022, o por qué los países que están en guerra, como Ucrania, tuvieron un 0,2% en abril, o Rusia un 0,37% en marzo, mientras que Uruguay, país afectado por la misma sequía que el nuestro, tuvo un 0,7% también en el mes de abril. Tercero, si la inflación fuera producto nomás de la emisión monetaria, como dicen los liberales, ¿por qué entonces en la década del 90 no hubo alta inflación cuando se emitió un promedio del 15% del PBI anual? Es decir, el triple del nivel de emisión de los últimos 10 años. Cuarto, si como cree la izquierda nacional los empresarios aumentaran los precios para incrementar sus ganancias, ¿por qué se conformarían con subirlos un 8% mensual en lugar de hacerlo un 25 o un 30%? O si la ganancia empresarial procediera de la inflación, los empresarios de los países con menos o nula inflación obtienen menos ganancias. ¿Son Argentina, Zimbabue, el Líbano y Venezuela, por ser quienes más inflación tienen, los países con mayor rentabilidad del mundo? Bien, que los peronistas y liberales expliquen la inflación por cuestiones de voluntad individual, es decir, subjetiva, vaya y pase, pero que la izquierda, que se reivindica marxista, haga lo mismo, es un disparate teórico. ¿Por qué? Porque el marxismo adhiere a la ley del valor del trabajo. ¿Y qué nos dice la ley del valor del trabajo? Que el valor de las mercancías se determina por la cantidad de trabajo abstracto socialmente necesario, realizado en forma privada e independiente, incorporado en cada mercancía. Esto implica, 1, que los empresarios no pueden aumentar los precios a voluntad porque el valor de las mercancías no está determinado ni por la voluntad individual ni por la ley de oferta y demanda. 2, porque la ganancia capitalista no precisa de vender las mercancías con un recargo de precios o por encima de su valor, porque lo que uno vendería con recargo quedaría neutralizado al tener que comprar insumos también con recargo. Esto es, para que un empresario obtenga ganancia, alcanza con vender las mercancías a su valor. 3. La necesidad de cada empresario es aumentar permanentemente la productividad del trabajo para imponerse en la competencia contra otros capitalistas individuales o empresarios, de manera tal que en términos generales el valor de las mercancías tiende a bajar y no a subir. ¿Por qué? Porque al aumentar la productividad del trabajo, en menos tiempo se producen más mercancías. Ahora bien, entonces, ¿por qué hay inflación? La determinación general de inflación es el incremento de signos de valor, es decir, el dinero, a la circulación, incrementando la masa de valor que circula por encima de lo que corresponde al aumento de la productividad. Recordemos que la productividad del trabajo aumenta cuando se producen más mercancías en menos tiempo, de manera que el valor de las mercancías baja. Por lo tanto, si agregamos signo de valor, es decir, dinero, por encima de la productividad, el signo de valor perderá capacidad de expresar valor que aquello que descendió el valor de las mercancías producto del aumento de la productividad. Por lo tanto, los precios de las mercancías medidos en dinero van a subir. Bien, pero el único que tiene la facultad de agregar más signo de valor a la circulación es el Estado, es decir, el representante del capital total de la sociedad. ¿Por qué lo hace? En condiciones normales, es decir, si el aumento de signos de valor es parejo al aumento de la productividad, esto termina ocultando el descenso del valor de la fuerza de trabajo.
o sea, la capacidad de trabajar de cada persona y qué es lo que cada obrero vende al capitalista para reproducir su vida. En este caso, igualmente, resulta indiferente toda vez que, al ser paralelos ambos descensos, con el mismo salario el obrero sigue comprando la misma cantidad de valores de uso o productos. Puede también que, si se da el caso de que el incremento de signo de valor es superior al aumento de la productividad, es decir, cuando el proceso deriva en inflación, lo que se persigue es 1. Lograr que la fuerza de trabajo se venda por debajo de su valor sin bajar el salario nominal, porque el mismo salario ya no compra la misma cantidad de valores de uso. O 2. Dado que los estados nacionales suelen ser deudores, oficiar como un mecanismo para licuar una parte de los intereses de los préstamos. Ahora, si avanzamos hacia la forma concreta en que el mecanismo de la inflación opera en Argentina, hallamos que aquellos dos elementos están presentes en la particularidad de cómo se acumula capital en nuestro país. Por esta razón, a diferencia de otros países, la inflación tiene una presencia que no es anecdótica, sino que constituye un carácter histórico. En suma, una de las bases sobre la que se acumula capital en Argentina es la venta de la fuerza de trabajo por debajo de su valor. Por lo tanto, ahí tenemos una razón que explica la permanencia del proceso inflacionario. Pero al mismo tiempo, como es fácil de advertir, apenas miramos algunos índices, también encontramos la existencia casi permanente de una tasa de interés real negativa. Al día de hoy, según algunos economistas, alcanza el 20% negativo, ¿no? Esto implica una apropiación de riqueza social a través de la tasa de interés real negativa. Dado que en términos históricos el colocador de capital prestado de interés era el terrateniente y el capital industrial no agrario el tomador de préstamo, podemos afirmar que a través de una tasa real negativa se da una especie de subsidio del capital agrario al capital industrial. Dado que con una tasa de interés que corre por debajo de la tasa de inflación, uno termina licuando los intereses, es decir, paga menos de lo que realmente debiera pagar. Sin embargo, tampoco se puede obviar que otro colocador de capital prestado de interés es la propia clase obrera a través de los fondos de jubilación, por lo cual resulta en otra forma de venta de la fuerza de trabajo por debajo de su valor por la vía de licuar esos fondos y en una nueva apropiación de la riqueza social. En síntesis, que la inflación en Argentina se ha vuelto persistente porque permite, por un lado, promover la venta de la fuerza de trabajo del obrero por debajo de su valor y por el otro permitir la existencia de una persistente tasa de interés real negativa, que es una forma particular de apropiación de riqueza en este espacio de acumulación. Para comunicarte con la caja nos podés buscar en Facebook, La Caja, Herramientas para el Debate, en nuestro canal de YouTube, La Caja de Izquierda.